Las cuentas claras, con Ricardo Mejías. Globo FM. Muy buenos días y sean ustedes bienvenidos a este nuevo espacio dedicado a la economía que comienza hoy en Globo FM, Las cuentas claras. Habíamos barajado la posibilidad de llamar al programa algo así como Sálvese quien pueda, ¿verdad? Pero finalmente nos quedamos con este, es un lema, las cuentas claras. Porque si hay algo que queremos conseguir con este programa es que le quede todo meridianamente claro en lo que a la economía se refiere. En las cuentas claras nos enfocaremos en los temas que realmente nos importan, poniendo el acento en aquellos aspectos básicos de la economía que afectan directamente a nuestro bolsillo. Hablamos del coste de la cesta de la compra, pagar la hipoteca, llenar el depósito de gasolina, los impuestos y, en definitiva, todo aquello que afecta a nuestra economía doméstica. Soy Ricardo Mejías y me acompaña a los micrófonos de Globo FM Susana Hernández. Muy buenos días, Susana. Hola, Ricardo, buenos días. Pues sí, en cada programa abordaremos temas relacionados con la economía, pero siempre poniendo el foco en aquellos asuntos que les interesa de verdad, con el objetivo de informarles, pero también ayudarles a entender cómo la actual coyuntura económica impacta en su día a día. Para lograrlo contaremos con la participación de invitados que vendrán a aportar su opinión, pero también queremos contar con su participación. Queremos invitarles a compartir sus experiencias y cómo hacen para enfrentarse al reto de llegar a fin de mes. Además, estaremos atentos a las últimas noticias económicas para analizar los cambios de los precios de los alimentos, los combustibles y otros productos básicos, para que nuestros oyentes estén al tanto de todo lo que les afecta a su bolsillo. Y bueno, para este primer programa hemos escogido un tema que bien merece la pena debatir, como es la cesta de la compra. Hablaremos sobre ello largo y tendido y conoceremos la opinión de nuestros oyentes a través de los audios que nos envían. También conoceremos la opinión de nuestro invitado de hoy, que es Luis Pacheco, un habitual en programas como Buenos Días o Madrid Directo de Telemadrid, además de otros programas en diferentes canales de televisión. Luis es comerciante y lleva más de 30 años dedicado en cuerpo y alma a su frutería. Además, regenta Gold Gourmet en la capital y una tienda mayorista en Mercamadrid. Además, y esto no es poco, es presidente de COCEN, que es la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, y exdiputado autonómico, siendo responsable del área de comercio en la Comunidad de Madrid. Tendremos ocasión de hablar con él, largo y tendido, acerca de su visión del problema como comerciante, pero también como un usuario más. Pero antes, Susana, nos vamos a ir a las noticias económicas que nos deja la actualidad. Cáritas y la Fundación FOESA han hecho público este martes el informe sobre la radiografía social del país. Así es, y las conclusiones son demoledoras. Según el informe de Cáritas y la Fundación FOESA, hay 2,5 millones de trabajadores que son pobres. El problema del precio de la vivienda obliga a millones de familias a compartir piso, incluso en condiciones de hacinamiento. 1 de cada 12 familias no puede incluir la carne o el pescado en su alimentación, porque anteponen el pago de la hipoteca o la factura de la luz y el gas. Estos son algunos de los datos que arroja este informe, que deja clara la situación actual que vivimos los ciudadanos de a pie en nuestro país. El PIB per cápita de España frente a la eurozona se estanca y vuelve a niveles de los años 70. El desempleo y la productividad estancan el PIB per cápita español en relación al nivel medio de la eurozona y vuelve al nivel de hace 5 décadas. Este indicador, tomado habitualmente como referencia para medir la riqueza media por habitante, mantiene una brecha superior al 15% respecto a la renta per cápita promedio de los países del euro, que deja en un espejismo el importante crecimiento de la renta por habitante desde la década de 1980 y hasta hoy. El motor económico, que no termina de arrancar, aleja la esperanza de converger con los socios de la Unión Monetaria. Facua denuncia en la CNMC a 8 supermercados por precios idénticos en sus marcas blancas. Y es que 8 de las principales cadenas de supermercados e hipermercados han subido en noviembre un 9% las botellas de 1 litro de aceite de oliva virgen extra de sus marcas blancas, que llevan ya 3 meses con precios idénticos o con una variación que no supera 1 céntimo. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por Facua. Se trata de subidas que no responden e incrementan los precios de origen
y ponen de manifiesto una estrategia paralela de fijación de precios que la asociación ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, a fin de que abra una investigación e intente averiguar si existe un pacto entre las grandes cadenas de distribución. La nueva tasa de basuras en el punto de mira. En plena tramitación de los presupuestos y las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos para el año 2024 ya han empezado a sonar las alarmas de la subida generalizada de los impuestos municipales para el próximo año. Ya viene siendo habitual que después de las elecciones locales los nuevos consistorios aprovechen para subir significativamente sus ingresos tributarios el primer año de mandato, ya sea para poder sacar adelante todas las promesas hechas en campaña o para reducir las deudas de los anteriores equipos de gobierno. Este año está cogiendo protagonismo la tasa de basura, tributo de los ciudadanos que los ciudadanos pagaremos por la recogida y tratamiento de los residuos urbanos. A pesar del esfuerzo de los técnicos municipales, en su cálculo la tasa de basura suele ser deficitaria, es decir, la suma total del recaudado no cubre el conjunto de los gastos generados por la prestación del servicio. El actual protagonismo de la tasa de basura resulta de fuertes incrementos de las cuotas a pagar que se anuncian para el próximo año, en algunos casos superior al 20%. Se justifican estos aumentos por la entrada en vigor de la Ley Estatal de Residuos para una economía circular. De acuerdo con el artículo de dicha ley, las entidades locales tienen que aprobar en un plazo de 3 años una tasa específica y no deficitaria que permita establecer un sistema de pago por generación, el cual refleje el coste real directo de las operaciones de recogida, transporte y tratamientos de residuos. Bueno, pues así están las cosas, noticias que en definitiva no dan tregua a nuestra maltrecha economía. Y cambiamos de tercio para escuchar la opinión de la calle. Susana. Así es, pasamos a escuchar estos audios. La verdad es que esta subida está siendo un problema para muchas familias. Yo me encuentro entre ellas. Antes yo iba a comprar y podía comprar con 80 euros a lo mejor la compra de varios días. Ahora es imposible. Ahora no tienes para nada, o sea, tienes que cambiar tus menús para cosas sencillas, hacer guisos que te cundan más, tienes que estar pensando continuamente cómo puedes estirar el dinero y cómo puedes hacer para llegar a fin de mes. Me parece que es una vergüenza y que cada vez vamos a peor y que perdemos el tiempo en cosas menos importantes y lo que verdaderamente tiene importancia, que es que la gente coma y que se pueda alimentar y que pueda alimentar a sus hijos, me parece que es algo ya imposible. No sé dónde vamos a ir a parar. Trabajamos más horas, hacemos más trabajo, nos pagan menos y sigue subiendo y subiendo y subiendo. Que lo único que pretendemos es vivir honradamente con nuestro trabajo y parece que lo que quieren hacer es que no podamos ni vivir. Sube la gasolina, sube todo, no sé dónde vamos a ir a parar. Hola, muy buenas. En mi caso, la cesta de la compra nos ha subido bastante y me veo obligado a repercutir los precios en todos mis productos. En el PVP al final nos sube tanto la cerveza, refrescos, como en todas las raciones. Bueno, quiero entender que esta Las última cuentas persona... claras. Quiero entender que esta última persona de la cual hemos escuchado el audio, se dedica a la hostelería. En cualquier caso, queda claro que la situación es complicada para nuestro bolsillo. Llegar a fin de mes se ha convertido en toda una hazaña para cualquier hijo de vecino. Buen ejemplo de ello es el informe que hemos conocido recientemente, este martes, de Cáritas y la Fundación Fuesa, ¿no?, que indica que hay 2,5 millones de personas que, a pesar de tener un trabajo, están en el umbral de la pobreza. Comer carne o pescado para muchas familias se ha convertido en todo un lujo el cual no se pueden permitir. Y es que, aunque esta crisis de precio nació con el ascenso del coste de la energía, como la luz, el gas y los carburantes, lo que más ha subido en los últimos 12 meses es la alimentación. Esto es un 10,5% más. Los precios de la energía, por el efecto base, como medidas como la denominada Solución Ibérica, que se puso en marcha en junio del pasado año, el aumento de la generación de energías renovables en España o la coyuntura internacional de la caída de precios del gas, pues fíjense ustedes, pues no ha tenido ese efecto directo en los precios de la cesta de la compra, que inexplicablemente siguen subiendo.
El INE desglosa la subida de precios en más de 200 productos y servicios que componen nuestra cesta de la compra. 2 años después del inicio de la crisis de inflación, el aumento del coste de la vida aún sigue notando esta subida en infinidad de productos básicos. Sabemos que la factura de la luz, llenar el depósito o encender la calefacción han subido mucho desde el inicio de esta crisis, pero la cesta de la compra se lleva la palma. Un ejemplo es el azúcar, que hoy es un 40% más caro que hace un año, las patatas un 20% o el arroz un 18%. ¿Y qué decir del aceite de oliva? Susana. Pues sí, porque según un informe realizado por el diario El País, el precio del aceite de oliva virgen extra ha subido más de un 227% en el último año. Y eso no es todo, porque además de los productos comestibles, salir de vacaciones cuesta un 16% más caro que hace un año, un alza a la que se unen los coches de segunda mano o los productos de cristalería, que están entre los que más han subido del precio en el último año. Y bueno, para entender mejor la subida de los precios, vamos a charlar, como decía al inicio del programa, en ese sumario, vamos a charlar con Luis Pacheco, a ver si nos aporta algo de información que nos haga entender mejor la situación que vivimos actualmente. Obviamente hablamos desde un plano de usuario, de consumidor. Queremos conocer también a través de Luis, pues cuál es la visión, la perspectiva que se tiene desde el punto de vista comercial, comerciante en este caso, como lo es, y para ello vamos a hablar con él, con Luis. Y bueno, en este primer programa tenemos la gran suerte de contar con uno de los comerciantes más conocidos de Madrid y me atrevo a decir que de toda España. Y digo esto porque Luis es un habitual en muchos programas de televisión donde nos habla sobre alimentación, sobre los alimentos y bueno, qué decir de una persona que lleva más de 30 años como comerciante en Madrid y donde además regenta su tienda Gold Gourmet en la capital junto con una tienda mayorista en Mercamadrid. Como decía al principio, Luis ha sido el presidente de COCEM, que es la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, además diputado autonómico, siendo responsable del área de comercio. Y además Luis es, sobre todo y por encima de todo, un gran divulgador. Luis, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este primer programa de Las Cuentas Claras. Gracias a vosotros por esta invitación. Me da mucha alegría poder compatibilizar con vosotros estos minutos de radio, compartir audiencia y compartir en las ondas toda nuestra experiencia. Voy a tratar de parar porque tengo, no sé si está saliendo nítida la voz. ¿Está saliendo el audio bien? Sí, se te escucha, Luis, se te escucha perfectamente. ¿Se escucha? Sí. Pues nada, un placer compartir estos micrófonos, Ricardo, y un placer, evidentemente, colaborar, ayudar y ver con una visión lo más amplia posible, lo más periférica en estos tiempos tan difíciles, Ricardo, que te voy a comentar, sí, que tú no sepas, pues desde el mundo comercio, desde el mundo pyme, desde el mundo autónomo, todas nuestras diarias vicisitudes. Así que va a ser un placer, de verdad, esta entrevista. Muy bien, Luis. Estamos hablando de la cesta de la compra y las dificultades que tenemos los ciudadanos de a pie para enfrentarnos cada día a ese gran reto que es llegar a fin de mes. Desde tu perspectiva, Luis, como comerciante, además, obviamente, también eres consumidor porque también te toca llenar el depósito de gasolina, pagar pues la hipoteca y toda esa serie de gastos cotidianos que tenemos. Pero como comerciante, Luis, ¿cuál crees que es el origen de esta subida imparable que sufrimos los españoles desde hace ya 2 años? Bueno, indiscutiblemente la cesta de la compra no deja de ser nada más que una correa de transmisión de la situación socioeconómica de toda la sociedad. Es decir,
tenemos que ser conscientes que los alimentos se producen evidentemente con unas condiciones de la naturaleza. España es un país privilegiado, tenemos que hacer constar esto, pero luego hay otra serie de condicionantes que terminan por fijar el precio de esos alimentos y de ese producto que llega a ofrecerse a las familias españolas, y que incide tantísimo, evidentemente, en que esa cesta de la compra suba o no suba o esté repercutida por esa tremenda inflación. El origen, ¿dónde está el origen de todas las cosas? Evidentemente yo creo que hay una piedra angular sobre la que giran todos los demás condicionantes, y es el precio del combustible. El precio del combustible que no distingue ni rico ni pobre, ni distingue de unas herramientas u otras, o unas explotaciones u otras, es decir, desde las más modestas hasta las más grandes. No, es decir, el principal impulsor de que el precio del producto al final en la mesa al consumidor le sea más caro, le suba, es el costo del carburante. Todos los productos llevan un coste añadido de transporte, de transformación previa, pero sobre todo de transporte. Y en este caso tenemos que decir que desde el mundo hortofrutícola, por ejemplo, unas cítricos que ahora se están produciendo en Huelva o en Valencia, tienen un coste añadido que antes era centesimalmente, que eran de 3-4 céntimos kilo, y que ahora alcanza los 10, 12, 15. Llegamos con ese producto a un almacén transformador, un almacén clasificador, que tiene que transportarlo de nuevo a un mercado mayorista. Tenemos un incremento de nuevo de unos costos de 3, 4, 5, 6, el total, que cuando ese producto llega a la mesa del consumidor también hay que incrementarle, evidentemente, los depósitos de gasolina que del comercio detallista tiene que llenar a lo largo de un mes y que tiene que repercutir sobre su precio de producto de venta. Estamos hablando de que a ese producto le hemos incrementado 30, 40 céntimos, que probablemente sea un 10, un 15 o un 20% de su precio finalista. Y ese 10, 15, 20%, pues es absolutamente el que se come la inflación. Es decir, nosotros hablamos de una inflación galopante, de un 6, un 7, un 8, un 10%. Hemos tenido incluso épocas y picos en que ha superado ese 10%. ¿Vale? Se igualaba todo, de verdad, Ricardo, y de verdad quiero que la audiencia lo entienda así, se igualaba todo en el sentido de que nosotros tuviésemos unos precios de unos carburantes, de las gasolinas, los gasóleos, de trabajo agrícola y demás, acorde con el precio que estamos pagando el barril, el crudo Brent de petróleo en origen, que se está pagando en torno a 85, 90, 95, ahí está fluctuando. Pero veis que con esos mismos costos de ese crudo Brent teníamos unos costos de gasolina y gasoil en torno al 1,10, 1,20 el litro. Nosotros sufrimos hace año y medio un incremento que nos acercó a los 2 euros, ¿recuerdas? Que el gobierno se hizo cargo de 20 céntimos para apoyar que las economías no se sintieran muy dañadas. Esos 20% desaparecieron, esos 20 céntimos desaparecieron, y la fluctuación del precio de la gasolina pues está entre unos 6, unos 7, 1,8 en determinados momentos, con lo cual la caja recaudatoria, evidentemente, fiscalmente se frota las manos porque hay un incremento desmesurado porque del precio que pagamos de la gasolina, un 70% son impuestos. Y entonces se frota las manos en el sentido de que su recaudación se ve incrementada, pues como fue el año pasado, trimestralmente en torno a los 25, 30.000 millones.
pero no hay esa voluntad desde el gubernativo de decir voy a ayudar realmente a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a las economías domésticas para que esta inflación baje el suflé de esa inflación. ¿Cómo? Abaratando los costos del carburante. Te digo que influiría notoria y notablemente en el precio final que pagamos y en esa inflación. Sí, en cualquier caso, Luis, sí hemos apreciado en estos últimos meses, pues digamos una moderación en los precios de los carburantes. Sin embargo, la calle se queja de que no es proporcional ese crecimiento, ese encarecimiento, mejor dicho, de los combustibles con la subida imparable de los precios. Y eso es quizás un tema que la gente de la calle no acaba de entender muy bien, ¿no? El hecho de que si hace un año, 10 meses, 12 meses estábamos pagando la gasolina casi a 2 euros, se podría entender perfectamente que en ese momento pues los precios se dispararan, pero en este momento no vamos a decir que la gasolina esté regalándose en las estaciones de servicio, pero la moderación en los precios de los carburantes es una realidad. Sin embargo, los alimentos pues no paran de subir, ¿no? Y esa es un poco la pregunta, sí, la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? La gran pregunta, la verdad es que primordialmente el inicio, digamos, la raíz de esos incrementos fue el carburante. Y el carburante ha relajado un poco, como bien dices, Ricardo, pero hay una cosa importantísima, y es que las empresas han visto repercutidas todas sus materias primas, sus costos fijos, y ahora ya últimamente hasta los costes de personal, que todos queremos evidentemente tener un incremento de sueldos, de salarios, de las remuneraciones, pero eso también ha repercutido, esas subidas salariales y esos mínimos, el SMI, se ha subido y ha repercutido en muchas empresas, en la producción, en que los propios consumos de materiales, de envases, de cartonajes, de transportes, ha sido descomunal. Y todo eso que en un inicio se trató de contrarrestar, no moviendo excesivamente los precios, ha llegado un momento en que a las empresas les va en ello la subsistencia o no. No les ha quedado más remedio que repercutirlo a sangre y fuego, y eso ha hecho que ese relax mínimo de 10, 15, 20 céntimos de los carburantes no se ha dejado sentir en los precios de la cesta de la compra. También es cierto una cosa que tenemos que decir, que estamos viviendo momentos de una excepcionalidad impresionante. Estamos viviendo momentos de una inquietud importantísima en las economías domésticas, y eso tiene ralentizado el consumo, la demanda. Y esto, lejos de ir a favor de bajar la inflación, lo que está haciendo es que las empresas no encuentran ahora mismo una tabla a la que agarrarse antes de hundirse, y entonces la inflación no deja de ser digamos un reflejo de la situación económica actual. Si hubiese un incremento mínimo, pero algo que se notase de incremento en el consumo, en la demanda, yo estoy convencido que las propias empresas, probablemente los precios de origen, entrarían en una dinámica mucho más relajada y haríamos que el suflé de esa inflación bajase. También el año, climáticamente hablando, ha sido verdaderamente demoledor, es decir, hemos batido récords de temperaturas, de sequías en los 3 primeros meses del año, luego de unas temperaturas de récord en julio a agosto. Todo ello ha influido en la propia producción hortofrutícola. Las repercusiones también de las situaciones de guerra en la invasión de Rusia sobre Ucrania,
ha derivado en que muchas de las materias primas con las que se fabrican muchos alimentos, cereales y demás, hayan visto incrementados sus costos. Y luego, pues ya en el último mes y medio, 2 meses, el conflicto de la franja de Gaza también ha dejado su impronta en los precios. Por tanto, sin que esto sirva de justificante, que no, por favor, nadie que esté escuchando esta entrevista crea que trato de justificarlo con ello, todo lo contrario, pero sí que han sido pues piedras en el camino que nos han impedido retrotraernos un poquito a los precios anteriores a esa inflación y volver a precios normales. De todas maneras, siempre la cesta de la compra suele ser la primera pagana, la primera que paga los vaivenes y los desajustes y las incertidumbres de la economía. Confiemos que eso vaya cambiándose poco a poco y pongamos en valor la imponente producción que tenemos desde el sector privado, que necesita, desde el sector primario, que necesita muchísima de nuestra ayuda para que siga produciendo. Si el campo no produce, la ciudad no come. Hablamos de la energía, hablamos de productos hortofrutícolas y, por supuesto, de los pescadores. Todo nuestro perímetro son lonjas y nuestros pescadores necesitan un apoyo, una válvula, una esta de oxígeno, por lo menos, una bombona de oxígeno que les permita seguir subsistiendo y seguir dándonos el imponente servicio que hoy la alimentación en España puede estar a la cabeza de todos los países de Europa, indudablemente. Sí, y ya Luis, para cerrar, sí, para cerrar esta charla contigo, muy rápidamente, me gustaría que nos dieses tu opinión acerca de la denuncia que Facua pone ante la CNMC, poniendo en tela de juicio los precios de 8 supermercados que se identifican con precios idénticos en sus marcas blancas. ¿Tienes alguna opinión formada sobre este asunto? Sí, bueno, es que, a ver, evidentemente depende de quién haga el informe, pues así salen los resultados. Desgraciadamente, Facua tiene una virtud, que es que siempre es mucho más beligerante que OCU o que otras mediciones que se hacen. Querer fijar los precios de los alimentos, eso en un mercado libre, primero es delito, segundo no se puede, y tercero, con la competitividad que hay ahora, la carrera despiadada que hay por llegar a los presupuestos fijados previa a la venta hasta el 31 de diciembre para llegar a los objetivos de las cifras. Yo no me creo que nadie pacte precios, de verdad, lo digo claramente, lo pongo aquí en la mesa, es mi opinión, de muchos años, y que yo creo que no hay esto. Lo que pasa es que es muy fácil justificar y querer echar la culpa desde esa propia, a veces, asociaciones o desde incluso líderes políticos a los comerciantes, empezando con los comerciantes, se les ha llamado empresarios de puro y sombrero o capitalistas despiadados. Yo creo que esto no es de recibo. Tenemos que ser conscientes de la situación económica que vive hoy el mundo, que vivimos en Europa, que España, que está atravesando un momento y un periodo de incertidumbre, y sobre todo estar orgullosos de tener un sector primario que nos produce y que nos acerca a las mesas y a los puestos y a los mercados y a las tiendas y a los supermercados esos productos tan, digamos, de tantísimo nivel y tantísima calidad, y evidentemente pues trataremos de que no se nos dispare, pero evidentemente lo de controlar o intervenir o fijar precios, esto cuando se ha intentado en países que se ha intentado, ha sido una verdadera debacle, ha sido demoledora en contra. Así es, Luis. Esa es mi opinión. Sí. No, y te la agradecemos, Luis, porque tú tienes conocimiento y una opinión más que formada. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros en antena, y queremos agradecerte de todo corazón el que hayas participado. Muy buenos días. No,
Por favor, un honor, muy buenos días, y a tu audiencia un abrazo fortísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, lo cierto es que toca despedirse, esto es así, y lo hacemos dándole las gracias a todos ustedes por estar ahí en la sintonía de Globo FM, y les emplazamos a que nos sigan acompañando el próximo viernes 24 de noviembre. Pasen ustedes un feliz día y un buen fin de semana. Muy buenos días a todos y que pasen felices fin de semana.